Hola, soy Martín. Número 8. Gigantes chinos. Según un antiguo mito, los gigantes eran convertidos en piedra. Unos arqueólogos en China descubrieron recientemente las tumbas de verdaderos gigantes que vivieron hace 5000 años. Una excavación en la provincia de Shandong reveló las tumbas de varias personas que habrían superado a los hombres más altos en otras comunidades neolíticas de todo el mundo. No eran particularmente grandes para los estándares modernos. Estos no eran gigantes de 4.5 metros que comían a humanos comunes como bocadillos. El esqueleto más alto se estimó en 1.9 metros, mientras que otros medían un poco más bajo, alrededor de 1.8 metros. Fan Hui, director de la Escuela de Historia y Cultura de la Universidad de Shandong, dijo que las mediciones se basaron en las estructuras óseas de los esqueletos. Para darte un contexto sobre cuán grandes eran estas personas, simplemente mira estos números. La altura promedio de un hombre de 18 años que vivía en Shandong en 2015 era de 1.75 metros. Los hombres modernos que viven en la misma región, con acceso a mejores alimentos y nutrición, son aún más pequeños que las personas enterradas en este cementerio. No está claro qué altura media tenía la gente hace 5000 años en Shandong. Sin embargo, en Europa eran aún más pequeños. La mayoría de los hombres europeos nunca crecieron más de 1.65 metros, y aunque en estos pueblos antiguos no eran tan grandes como los árboles, parecían ser más grandes que todos los demás habitantes del planeta. Es especialmente emocionante porque los científicos no encontraron solo un ejemplo, encontraron todo un cementerio de hombres que habrían sido casi 30 centímetros más altos que los hombres más altos de la Edad de Piedra de Europa. China no es el único lugar donde supuestamente los gigantes vagaban por la tierra. En los montes Urales de Rusia hay una serie de extrañas formaciones rocosas conocidas como Manpupuners o los 7 gigantes. Hay 7 fantásticos pilares de piedra que forman un círculo aproximado, cada uno de los cuales mide entre 27.4 a 30.5 metros de altura. Los científicos dicen que se formaron naturalmente hace 200 millones de años a partir de la erosión del viento y el hielo. Pero según la leyenda local, los pilares alguna vez fueron gigantes vivientes. Cuenta la leyenda que los terribles gigantes aterrorizaban a la población local. Entonces un chamán logró utilizar un tambor ceremonial para convertir a los gigantes en piedra. Desde entonces han permanecido contra el horizonte, con sus cuerpos incrustados dentro de los 7 pilares de piedra. Hay pilares similares que se pueden encontrar en el bosque de piedras de China, y se dice que una de las enormes columnas, llamada Piedra de Ashima, contiene el cuerpo de una hermosa niña que también fue convertida en piedra. Y ahora el número 7, pero primero quería agradecer a todos nuestros suscriptores. Muchas gracias por mirar y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y únete a la familia. Número 7. Gunung Padang. En las selvas más profundas de Indonesia hay un sitio arqueológico inusual que desconcierta a historiadores y arqueólogos. El sitio se conoce como Gunung Padang. La razón por la que es tan controvertido es que el gobierno de Indonesia afirma que es la pirámide más antigua del mundo. La pirámide podría ser 15.000 años más antigua que las pirámides de Giza. También podría ser prueba de una civilización previamente desconocida, una que podría haber prosperado en este planeta antes que la sociedad humana. Pero esa es solo una carta de la historia. La otra es un poco menos emocionante. Aparentemente, algunos escépticos dudan de que Gunung Padang sea una pirámide. El misterio comenzó con el descubrimiento del sitio en 1890. Esparcidos por la cima de la colina se encuentran los restos de una antigua estructura en terrazas. Incluso con solo mirar las imágenes se puede ver cómo la colina pudo haber sido alguna vez la base de una enorme pirámide. Hay fragmentos de piedra por todas partes que los arqueólogos creen que se utilizaron en la construcción de una estructura megalítica, pero incluso entre los arqueólogos que creen que el lugar es antiguo, hay desacuerdo. Algunos piensan que fue una pirámide, pero otros dicen que no era más que un cementerio. Pudo haber sido un altar gigantesco o posiblemente un santuario, algo utilizado como lugar de culto. En lo único que todos están de acuerdo es en que Gunung Padang era un lugar de extrema importancia. ¿Pero para quién? La precisión de las terrazas que se elevan sobre la ladera sugiere que había una civilización muy avanzada detrás de la pirámide. Habrían tenido conocimientos de ingeniería y técnicas de construcción. En 2018, el geólogo Danny Hillman Natawidiaja utilizó la datación por radiocarbono para situar la edad de la estructura en 20.000 años. Luego, miembros del gobierno de Indonesia crearon un grupo de trabajo para demostrar que Indonesia era el hogar de un grupo avanzado de humanos antiguos. Muchos expertos dudan de la autenticidad de la datación por radiocarbono. Hay rumores de que el gobierno estaba tratando de demostrar que en Indonesia vivía una civilización antigua para impulsar el turismo. En cuanto al pueblo Sunda
danés, los indígenas que han vivido en la zona durante siglos tienen su propia teoría. Creen que Gunung Padang fue construido por el legendario rey Siliwangi. Hay un mito que dice que el rey intentó construir un palacio en una sola noche, y los lugareños creen que las ruinas son el resultado de esa búsqueda imposible. Número 6. El hombre de Marré. El hombre de Marré es el geoglifo más extraño que tal vez no aprendiste en la escuela. Es uno de los petroglifos más grandes del planeta, pero nadie sabe quién lo hizo ni por qué. Está situado en la cima de una meseta en medio del desierto australiano. Está a 59.5 kilómetros de la ciudad de Marré y el geoglifo en sí se extiende 2.7 kilómetros de la cabeza a los pies. Si quisieras caminar alrededor del perímetro del geoglifo, emprenderías una caminata de 27 kilómetros. Basta decir que el hombre de Marré es enorme, hace que las líneas de Nazca parezcan garabatos de niños en un arenero. El descubrimiento del hombre de Marré fue realizado por un piloto de helicóptero que volaba a través del centro de Australia en junio de 1998. El piloto Trevor Bright se encontró con el enorme hombre grabado en la arena. No había estado allí antes, por lo que alguien debió haberlo creado en las semanas o meses previos a su descubrimiento. El geoglifo no es antiguo, es una nueva creación, si bien nadie se ha hecho nunca responsable de ello. Uno pensaría que quien quiera que haya hecho un monumento tan enorme querría un poco de crédito, pero han pasado más de 20 años y el caso aún no se ha resuelto. En 2018, el empresario australiano Dick Smith ofreció una enorme recompensa de $5.000 por información que condujera al creador, pero han pasado 5 años y todavía nadie se ha presentado. ¿Qué piensas del hombre Marré? Déjame saber tu opinión en los comentarios y mientras lo haces, suscríbete al canal. Número 5. El Tajín. En el estado mexicano de Veracruz se encuentra un lugar fascinante que no encontrarás en la mayoría de los mapas turísticos. Es la ciudad perdida del trueno, llamada El Tajín. Es un sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero encierra misterios que los científicos nunca han podido desentrañar por completo. Según la evidencia arqueológica encontrada en toda la ciudad, el Tajín floreció entre el año 600 y el 1200. Se podría pensar que se trataba de una ciudad maya o una ciudad azteca, pero en realidad estaba poblada por la cultura veracruzana. Eran parte de la civilización totonaca, un grupo de personas extremadamente poderoso cuya historia está rodeada de secretos. Tenían una cultura sumamente avanzada y su religión era compleja y colorida. Su arquitectura era incluso más avanzada que la de muchos otros lugares de Mesoamérica, y la ciudad de El Tajín era el centro de su gran reino. Entonces, ¿qué pasó exactamente con ellos? Una de las estructuras más impresionantes de la ciudad es la pirámide de los nichos, tallada con una gran variedad de 365 pequeños nichos. Los expertos creen que cada uno representa un único día del año. Pudo haber sido un calendario de estilo piramidal, aunque nadie puede asegurarlo. También tenían un enorme campo de juego que era tan grande que debía haber actuado como un antiguo estadio de Super Bowl. En la mayoría de las ciudades mesoamericanas, la principal deidad adorada era Tlaloc, el dios de la lluvia, pero en el Tajín adoraban a Tajín, el dios del trueno y el relámpago. Se llevaban a cabo grandes rituales en los que los bailarines colgaban suspendidos de cuerdas atadas a postes de 20 metros. Era un lugar tremendamente mítico, pero entonces de repente fue abandonado. Alrededor del año 1200, todos hicieron las maletas y se marcharon por una razón que los científicos nunca han descubierto. Número 4. Antiguos señores del tiempo. El calendario más antiguo del mundo fue encontrado en un campo escocés. Los científicos estaban excavando Warrenfield cerca del castillo de Crates cuando se encontraron con una serie de pozos. Los investigadores de la Universidad de Birmingham creen que los pozos fueron cavados como parte de un calendario antiguo destinado a seguir las fases de la luna, y de ser cierto, sería sumamente impresionante por la fecha en la que fueron creados. Las pruebas en Warrenfield han demostrado que los pozos fueron excavados hace unos 10.000 años. Se supone que fueron elaborados por cazadores-recolectores primitivos, pero no podrían haber sido tan primitivos si estuvieran haciendo calendarios lunares. Los hoyos se alinean perfectamente con el amanecer de pleno invierno. Vince Gaffney, profesor de Birmingham, dijo que la evidencia muestra que la sociedad prehistórica era lo suficientemente sofisticada como para rastrear el tiempo a lo largo de los años. Esto es bastante sorprendente, ya que hasta ese descubrimiento, los calendarios similares más antiguos se encontraron en el cercano oriente y eran 5.000 años más jóvenes. Entonces, ¿cómo obtuvieron los cazadores de Escocia un conocimiento tan impresionante del cosmos miles de años antes de los albores de la civilización en Mesopotamia? Desafortunadamente, los científicos no tienen una respuesta a esta pregunta. Número 3.
las ruinas de Kilwa-Kisiwani. Cuando la mayoría de la gente piensa en las ruinas de poderosas civilizaciones antiguas, sus mentes se dirigen a lugares como Egipto, Perú y Europa. Pero hasta hace poco, África fue el hogar de algunas de las civilizaciones más poderosas de la historia mundial. Y un ejemplo de esto es la isla de Kilwa-Kisiwani, situada frente a la costa de Tanzania. La isla fue alguna vez el epicentro de uno de los imperios más avanzados de África Oriental. A partir del siglo IX, Kilwa-Kisiwani se convirtió en una importante ciudad portuaria. Continuó prosperando y creciendo, alcanzando su apogeo durante la Edad Media. El imperio africano se extendía desde la costa hasta Kenia y Mozambique. Sin embargo, a pesar de todo su poder, lo único que queda de ellos hoy son un puñado de ruinas como la Gran Mezquita. La Gran Mezquita sigue siendo la mezquita más antigua de la costa de África Oriental. También se pueden encontrar las ruinas del Palacio de la Ciudad, ubicado en lo alto de la isla, desde donde se puede contemplar el mar, y en un momento fue el edificio más grande del África subsahariana. El gran misterio aquí es que nadie sabe cómo empezó el reino. La teoría más popular es también una leyenda. El mito es que Kilwa-Kisiwani fue fundada por un príncipe persa que compró la isla a un rey indígena. La isla alguna vez estuvo conectada al continente por un puente, pero el nuevo gobernante lo destruyó. Luego la ciudad fue fortificada y convertida en plaza fuerte. En cuanto a su final, no es ningún misterio. La isla empezó a decaer en el siglo XVI gracias a los portugueses. Aparecieron en África Oriental y dominaron el comercio en la región, lo que llevó a la destrucción de Kilwa-Kisiwani. Número 2. Restos del Buda. Unos arqueólogos descubrieron recientemente una caja de cerámica que contenía 2000 pequeños fragmentos de huesos cremados. El descubrimiento se realizó en el condado de Jinchuan, China, en el monasterio de Longxing, y los expertos detrás del hallazgo creen que los huesos cremados pertenecían a Siddhartha Gautama, también conocido como Buda. El Buda fue una persona muy real que vivió y murió hace 2500 años. Al igual que Jesucristo, los historiadores están casi seguros de que fue una figura histórica real. Jesucristo sentó las bases del cristianismo, mientras que Siddhartha Gautama sentó las bases de la religión budista. A lo largo de sus 80 años en este planeta, enseñó a sus seguidores la naturaleza del sufrimiento y el camino pacífico para poner fin al sufrimiento. Sus lecciones versaban sobre la iluminación y alcanzar la serenidad a través de la comprensión. Cuando Buda murió, cuenta la leyenda que sus restos fueron cremados y divididos en miles de pedazos para que sus discípulos no se pelearan por lo sucedido con su cuerpo. La realeza china posiblemente tomó pedazos de su cuerpo como recuerdo, pero no hay registros históricos sobre dónde terminaron sus cenizas y huesos fragmentados. La caja de cerámica que acaba de ser encontrada en China tiene una inscripción tentadora. La caja data del año 1013, y eso habría sido 1500 años después de que Buda ya estuviera muerto. La inscripción dice que los monjes de la escuela del Loto reunieron 2000 piezas de Buda, incluidos dientes y huesos, y las enterraron en una caja en el monasterio de Longxing. Este es un descubrimiento sorprendente, pero es imposible demostrar su autenticidad. El ADN de Buda no está exactamente registrado, por lo que no se puede confirmar que los fragmentos de hueso sean del líder religioso. La inscripción sugiere que los monjes pasaron siglos reuniendo las piezas de su maestro incinerado, pero nuevamente es simplemente imposible de verificar. Número 1. El rey y la sangre del toro. El rey Midas tiene tantas leyendas relacionadas con su nombre que a los historiadores les resulta difícil determinar cuáles son ciertas. El rey Midas era un antiguo gobernante que tal vez podía convertir objetos en oro con un solo toque, y de ahí viene el término toque de Midas. Los registros históricos son realmente desconcertantes cuando se trata de Midas. Supuestamente era un rey en la antigua Grecia, de ahí su lugar en la mitología griega, pero también se decía que fue un verdadero rey que vivió hace 2800 años. Los registros históricos sugieren que el verdadero rey Midas fue el gobernante de Frigia en el siglo 8 a.C. Tenía un gran palacio en la ciudad de Gordión y gobernó en un momento precario de la historia del reino. Al final de su gobierno, el rey Midas de repente se vio rodeado por un ejército de nómadas. La casa de Midas estaba en serios problemas cuando los invasores se reunieron frente a su puerta. Aunque el rey Midas había cultivado relaciones con los griegos y asirios, estaban demasiado lejos para ayudarlo a luchar contra los despiadados cimerios. Estaba claro que el rey Midas iba a perder la pelea, entonces optó por beber un veneno mortal para evitar su captura. Hizo que su alquimista creara un elixir fatal que lo mató antes de que los señores de la guerra nómadas quemaran la ciudad hasta los cimientos. Y según las leyendas, el elixir era sangre de toro envenenada. La mayor parte de la historia es cierta. Gordión fue definitivamente quemado hasta los cimientos en el año 800 a.C. El historiador antiguo Heródoto también mencionó que el rey Midas
Midas fue asesinado por envenenamiento. ¿Pero fue realmente sangre de toro lo que lo mató? Los eruditos modernos creen que la sangre era de hecho arsénico, del tipo de color rojo, conocido como rejalgar. Era un veneno horrible conocido por los antiguos desde hacía miles de años. Pero lo extraño es que los antiguos también creían que la sangre de un toro era venenosa. Era como si creyeran que la sangre de un unicornio podía darle a una persona vida eterna. Nadie sabe qué bebió el rey Midas justo antes de que su ciudad ardiese. Pudo haber sido sangre de toro mezclada con arsénico, o tal vez fue algo completamente distinto. De cualquier manera, fue un camino terrible por recorrer. Hoy en día los científicos siguen buscando desesperadamente la tumba del rey Midas, lo único que realmente acabará con los mitos del antiguo gobernante. ¿Cuál de estos descubrimientos verdaderamente impactantes te sorprendió más? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo. Adiós.